Bienvenidos a esta clase de ecuaciones diferenciales en la que vamos a dibujar el diagrama de fases de un sistema diferencial autónomo plano. El enunciado pide estudiar la estabilidad de sus puntos de equilibrio, como es lógico, y dibujar el diagrama de fases. Voy a borrar el enunciado para tener más espacio. Y voy a escribir la notación que usamos habitualmente. A esta primera componente del campo vectorial la llamo S de xy. A esta segunda la llamo G de xy. Y llamo V de xy al campo vectorial formado por las dos. S de xy, G de xy. Entonces vamos a hacer el problema en tres partes. En la primera vamos a hallar los puntos de equilibrio y las trayectorias rectilíneas paralelas a los ejes. En la segunda vamos a determinar la estabilidad de los puntos de equilibrio. Y en la tercera vamos a calcular una trayectoria rectilínea más, que no es paralela a los ejes, y vamos a acabar de dibujar el diagrama de fases. Entonces, cada una de estas tres partes se la ha preparado uno de vuestros compañeros, Pilar, Enrique y Ana. Entonces, cedo la palabra a Pilar, que va a empezar con los puntos de equilibrio y trayectorias paralelas a los ejes. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular los puntos de equilibrio, que eso se hace anulando el campo vectorial. Tenemos estas dos ecuaciones, anulando la primera de ellas, y por x menos 2 igual a 0, obtenemos las coordenadas y igual a 0 y x igual a 2. En la segunda ecuación, x por menos 2 igual a 0, obtendríamos x igual a 0 e y igual a 2. Las únicas combinaciones posibles para los puntos de equilibrio en este caso serían el origen y el punto 2,2, que los vamos a indicar aquí. Y los voy a ir apuntando. Entonces, pues una vez tenemos los puntos de equilibrio, lo que hacemos es calcular las posibles trayectorias rectilíneas paralelas a los ejes. Bien, estas trayectorias las vamos a sacar también de las ecuaciones. De la primera ecuación obtendríamos x igual a 2. Sustituyéndola en su propia ecuación obtenemos que x' sería igual a 0 y con esto sabemos que la recta x igual a 2 está formada por trayectorias. Ahora lo que queremos hacer es comprobar el sentido de recorrido de estas trayectorias. Para ello sustituimos x igual a 2 en la segunda ecuación. Y así estudiamos el signo de y'. Tendríamos 2 por y menos 2. De este modo, para y mayor que 2, obtendríamos que y' es positiva. Y para y menor que 2, obtendríamos una y' negativa. Y aquí sabemos, para y mayor que 2, y' positiva. Y para y menor que 2, y' negativa. Bueno. Bien, seguimos con la otra ecuación. Obtendríamos por un lado y igual a 2, que repitiendo el procedimiento de antes, sustituimos y igual a 2 en la primera ecuación, no, en la segunda ecuación, y tenemos que y' es 0. Por lo tanto, y igual a 2 está formada por trayectorias. Ahora vamos a comprobar el sentido de recorrido de estas trayectorias comprobando el signo de x'. Sustituyendo y igual a 2 en la primera ecuación, obtenemos x' igual a 2 por y menos 2. Por lo tanto, para una x menos 2, perdón.
para una x mayor que 2 obtenemos una x' positiva, y para x negativa, para x menor que 2, obtenemos una x' negativa. Así sabemos que el sentido de recorrido sería así y así. Bien, ahora nos faltan las trayectorias rectilíneas para los ejes. Sería, por un lado, vamos a ver esto. Por un lado tenemos i igual a 0. Para i igual a 0 se anula el campo vectorial. Se anula la componente, para i igual a 0 se anula la componente vertical del campo, la componente horizontal del campo vertical. Por lo tanto tenemos, lo estoy diciendo mal todo el rato, perdón. Se anula la componente horizontal del campo vectorial. Por lo tanto tenemos que las trayectorias cortan perpendicularmente al eje X. Al eje X, gracias. Vale, y necesitamos saber el sentido de recorrido de estas trayectorias. Entonces, sustituimos x igual a 0 en la primera ecuación y tenemos x', al revés, ¿verdad? Igual a 0. Gracias. En la segunda ecuación. Igual a 0 en la segunda ecuación, teniendo y' igual a menos 2x. Y aquí obtenemos, para una x positiva, tenemos que y' es negativa, y para x negativa tenemos y', para x negativa tenemos y' positiva. Por lo tanto, para una x negativa, las trayectorias tendrían este sentido, y para una x negativa tendrían este sentido. Y ahora hacemos lo mismo con x igual a 0. Para x igual a 0 tenemos y' igual a 0, con lo que se anula. Tenemos que el campo vectorial es horizontal, por lo tanto las trayectorias cortan al eje OI horizontalmente. Sí. Ahora comprobamos el sentido de recorrido de estas trayectorias con la derivada de x. Entonces sustituimos con la derivada de... Sí, con la derivada de x. Entonces sustituimos y tendríamos que x' sería igual a menos 2i. Y aquí tendríamos que para una i negativa, x' es positivo, y para una i positiva, x' negativo. Por lo tanto, para una i positiva, x' es negativo, entonces tendríamos esto así. Y para la i negativa, tendríamos esto. Y este ha sido el análisis de las trayectorias rectilíneas y los puntos de equilibrio. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de dar la palabra a Enrique, sabéis que aquí no solo hemos calculado las trayectorias rectilíneas, que son 2, sino que hemos mirado también cómo corta el campo vectorial a los ejes y los corta perpendicularmente. Ya hemos visto todas las rectas en las que el campo vectorial es horizontal o vertical. En estas el campo coincide con la dirección de las rectas, o sea, las rectas están formadas por trayectoria, y en estas otras el campo lo que hace es cortar perpendicularmente a las rectas. A cualquier curva que tenga la propiedad de que el campo en ella es horizontal o vertical, paralelo a algún eje, se le llama isoclina. O sea, lo que hemos hecho es calcular las curvas isoclinas del sistema.
son las curvas que o bien anulan la X', y en ese caso el campo es vertical, o bien anulan la Y', y en ese caso el campo es horizontal. Entonces, los ejes son isoclinas, pero no son trayectorias en este caso, porque el campo las corta, y las rectas x igual a 2 y igual a 2 son isoclinas y están formadas por trayectorias, en este caso. Entonces, Enrique ahora va a calcular la estabilidad de los puntos de equilibrio de los maestros. ¿Habéis terminado de copiar? No. Solo te falta el dibujo, ¿verdad? Para el estudio de la estabilidad utilizaremos el método de linealización a través de la matriz jacobiana. Que en este sistema daría realizando las derivadas parciales tanto de f como de g respecto de tx. Enrique, la derivada de f respecto de x es y, ¿no? Correcto. Y la derivada de f respecto de y Sí, también. es x menos 2. Sí. La cual tenemos que aplicar a los puntos de equilibrio 0, 0 y 2, 2. Para el 0, 0 termino de copiar aquí. Y para estudiar su estabilidad utilizaremos el polinomio característico para calcular sus autovalores. Dando como resultado Sigue por aquí porque te vas a seguir adelante. como resultado hay que poner más 2, ¿no? Más 2, más 2. correcto. Dando como autovalores lambda igual a más menos 2, lo que nos indica que se trata de un puerto. Luego el origen es inestable.
por último, evaluamos la matriz jacobiana en el otro punto de equilibrio, el 2, 2. Siendo otra vez utilizamos el polinomio característico para calcular los autovalores. En este caso, que el autovalor, los autovalores, es un 2 doble. Por lo tanto, el punto 2, 2 es una fuente y luego es inestable. Conocer la naturaleza de los puntos de equilibrio nos ayudará después a terminar de dibujar el diagrama de fases, lo cual se encargará mi compañera. Muchas gracias. Bueno, borro ya, ¿vale? No, vale. Bueno, en mi parte lo que voy a hacer va a ser calcular otras trayectorias que no sean paralelas a los ejes y completar en general el diagrama. Entonces, podemos ver que la recta x igual a y pasa por estos dos puntos, así que nos vendría muy bien que fuese trayectoria. ¿Ya puedo comprobar? Entonces, tenemos la recta x igual a y. Para comprobar si una recta está formada por trayectorias, lo que hacemos es ver si el campo vectorial en los puntos de la recta, que sería cualquier punto de forma x igual a y, es paralelo a la recta en sí. Entonces, para x igual a y lo sustituimos en el campo vectorial, f de xy pasaría a ser f de xx y g de xy también pasaría a ser g de xx. Así que sustituimos y nos da x por x menos 2 y x por x menos 2. Así que esto es un vector 1, 1 y tiene la misma dirección de la recta. Ya tenemos comprobado que está formada por trayectorias. Ahora tenemos que ver el sentido de las trayectorias en cada tramo. Sabemos ya que el punto 2, 2 es fuente, así que todas las trayectorias que pasen por él van a salto. Nos falta saber este tramo, que es xy menor que 0. Así que para xy menor que 0, vemos cualquiera de las dos pendientes nos valdría tanto x' como y'. Pues por ejemplo sustituimos en x'. X' es igual a y, que sería negativo, por x menos 2, que también sería negativo, pues negativo por negativo, positivo. Así que si crece en las x, va hacia el punto 0. Vale. Ahora, también sabemos que el origen es un puerto, así que va a tener tanto trayectorias entrantes como salientes, 2 de cada. Tenemos que intuir que van a salir otras 2. Pero como las trayectorias no se pueden cortar entre sí, pues lo pintamos así. Entonces estas hemos dicho que salían. Vale, podemos completar aquí el sistema.
pintando una trayectoria que corta perpendicularmente al eje, como ya ha demostrado mi compañera. Y podemos hacer lo mismo aquí, y además sabemos que el sistema, si os fijáis, es simétrico por la recta x igual a y. ¿Por qué? Porque si sustituyes f de x, y es igual a g de y, x. Así que esto nos demuestra que es simétrico respecto a esta recta. Así que todas las trayectorias, pues eso, van a ser simétricas. Ahora, van a salir más trayectorias de la fuente que van a cortar perpendicularmente a estos ejes.'Lo que tenemos que ver es si en este punto se alejan hacia afuera o se acercan. Así que vamos a ver en esta zona la pendiente x'. Sería para x mayor que 2 y menor que 0. X' sería y por x menos 2, la y hemos dicho que es negativa, la x es mayor que 2, así que sería negativo por positivo, negativo. Así que ya sabemos que estas trayectorias van a ir hacia la izquierda, eso sí, siempre sin cortar. Así que lo pintaríamos de esta forma, siempre perpendicular. Sabemos que va en este sentido por la fuente y porque además va hacia x negativas. Y aquí, por simetría, lo mismo. Y ya estaría todo el diagrama de fases. Puedes completar con una trayectoria por aquí y otra por abajo. Sí, vale. Que cortaría perpendicularmente al eje. Y otra división. Y ahora sí, ya está.